Buenas noches, radioescuchas de Radio Reto Pokémon. Pueden llamarme Canario si así lo desean, aunque mi nombre no es importante. Como muchos sabrán, los creepypastas llegaron a un punto en su historia en la cual dejaron de dar miedo, aunque yo pienso diferente. Si bien pudieron dejar de estar de moda, todavía les queda la capacidad de mantener viva la llama del misterio y el horror. Además, en cuanto a Pokémon refiere, permiten mantener fresca la franquicia con teorías, no solo con las que vendrán, sino con las teorías que ya tenemos, teorías oscuras y siniestras. Por eso es que vengo a prestar mi voz para Radio Reto Pokémon. Esta es la 11ª transmisión de la serie más aterradora en lo que a Pokémon trata. Si alguno de ustedes tiene alguna historia que quiera compartir, haga el favor de contactar conmigo. Lo discutiremos y veremos si tiene el suficiente nivel de terror para entrar aquí. Bueno, sin nada más que decir, esto es Poképasta. Para empezar, tenemos una historia sobre lo que pasa al quererse pasar de listos. Con ustedes, esto es El secreto de los Slowpoke. Durante muchísimo tiempo, la gente veía a los Slowpoke como Pokémon simples y tontos, con un cerebro limitado y torpe, que apenas lo mantenía con vida. Pero yo pude ver cómo eso no era así. Solía ser miembro del equipo Rocket, en Johto. Estábamos planeando un golpe, al vender las colas Slowpoke por un precio elevado. Sin embargo, eso nos serviría de tapadera momentánea. El verdadero propósito de la operación era utilizar el poder psíquico de los Slowpoke para potenciar el proyecto de las ondas evolutivas, y así vender Gyarados del Lago de la Furia en el mercado negro. Decidimos utilizar Slowpokes ya que eran más fáciles de capturar y utilizar. Sin embargo, algo siempre salía mal, ya sea que los Slowpokes se bloqueaban a sí mismos, que escapaban de alguna forma, o incluso que algún otro soldado los vendía por cosas insignificantes, como un antiquemar. No fue hasta unos pocos meses que nos tomamos esta labor en serio, y decidimos empezar a experimentar un Slowpoke a la vez. Cuando teníamos el primer ejemplar encerrado, en una máquina donde era imposible que se moviera, le conectamos un transmisor de ondas electromagnéticas en la cabeza. No se dio cuenta de absolutamente nada. Como casi todos los Slowpoke, estaba estoico y distraído ante la situación. El líder de la operación, el Dr. Al, soltó con voz comandante: «Prepárense, prueba número 45», desde una cabina de seguridad, donde controlaba cada aspecto del experimento. Bajó una palanca y todo se puso oscuro. De pronto, una de las máquinas se encendió. Al parecer, estaba leyendo la información de la corteza cerebral de Slowpoke, pero de un momento a otro, empezó a soltar un espeso vapor oscuro, y de la nada, estalló en llamas. El Slowpoke mostró el miedo de la explosión hasta una hora después. Nadie había entendido lo que había pasado. Esa máquina conseguida en el mercado negro había podido soportar las ondas cerebrales de un Alakazam, por lo que era poco probable que fallara ante un simple Slowpoke. Luego de cientos de pruebas, todas las máquinas habían cedido ante el mismo Slowpoke, el cual apenas se parpadeaba. No fue hasta la prueba 101 que el Dr. Al tuvo que tomar medidas drásticas, que pudimos obtener un resultado más o menos relevante. Tomó a uno de los reclutas más nuevos, como resistencia en la máquina de expansión psíquica. Lo ató con esposas a un banco de metal y conectó su cabeza en un complicado circuito entre la máquina y el Slowpoke. El experimento empezó normal. El recluta estaba sudando de miedo por lo que pudiera pasar, más tomando en cuenta que ya llevan 56 máquinas que habían estallado en llamas. La máquina consiguió aguantar el proceso durante los primeros 15 segundos, un récord entre las demás máquinas. Pero de repente, el soldado se tranquilizó. Se quedó con un rostro inexpresivo, hasta que de repente empezó a gritar. Se sacudió violentamente. Humo salía de sus ojos y espuma de su boca. De pronto, ambos ojos del sujeto reventaron, mientras que la máquina perdió su estabilidad. Explotó igual que las demás,
Pero por imposible que parezca, y más tomando en cuenta lo cerca que estaba, el soldado salió con vida. Cuando lo revisaron, el diagnóstico mostró que sus ojos se habían explotado por sobrecarga en las neuronas de su cerebro. Y no conforme con eso, al parecer había quedado autista. Pero cuando el doctor hizo su análisis, dijo al equipo que su cerebro no se sobrecargó por la máquina, sino por el Slowpoke. ¿Un Slowpoke puede sobrecargar un cerebro humano? ¿Cómo si ni siquiera puede cargar completamente el suyo? Entonces el doctor Al decidió tomar su última decisión desesperada. Frente a todos nos dijo: su cerebro era pobre y con poco poder. El mío soportará mejor la transición de información. Iré yo. Ninguno de nosotros lo cuestionó. Supusimos que sabía lo que hacía, por lo que empezamos a arreglar todo para el experimento. El doctor estaba maniatado en la misma silla, con un condensador cerebral más potente, el cual, supuestamente, le ayudaría a soportar mejor el bombardeo psíquico. Uno de sus asistentes activó la palanca y la máquina se apagó, como de costumbre. En eso, se volvió a encender y el doctor se quedó en postura neutra, sin decir nada. A los pocos segundos, empezó a gritar de forma sonora. Pero lo que nos dejó entender qué diablos estaba pasando fue que gritó de forma desesperada: ¡ya basta! ¡Es demasiado! ¡Demasiada información! ¡No puedo con esto! Sus ojos no se derritieron, pero al parecer, su cerebro sí. Fue donde pudimos comprender por qué los Slowpoke eran como eran y por qué hacer el experimento era tan peligroso. Los Slowpoke no tienen un cerebro muy potente, pero sí muy resistente. Resulta que pueden ver a través de dimensiones, el tiempo. Su cerebro recibe millones de yottabytes de información por segundo. Puede ver lo que fue, lo que es y lo que será, en múltiples realidades, todo al mismo tiempo. Por eso que son tan tardados y lentos, porque su cerebro desmenuza la información poco a poco, ya que si no estallaría. Es por eso que ningún Pokémon humano puede tolerar tal cantidad de información. Decidimos dejar de lado el proceso de traslado de información usando Slowpokes, y nos fuimos más hacia las ondas de radio para forzar la evolución de los Pokémon. Pero ahora ya no puedo volver a ver igual a los Slowpoke, menos sabiendo que ellos saben todo. La siguiente historia es una teoría sobre uno de los Pokémon más populares entre la comunidad. Aquí les presento por qué Bulbasaur tiene una planta en el lomo. Uno pensaría que el cuerpo de Bulbasaur es así debido a algún capricho de la naturaleza, que una planta creciera en el lomo de un animal en una especie de relación simbiótica. Pero ¿y si les dijera que esto no es así? En la entrada de la Pokédex de Bulbasaur se nos explica el cómo la semilla se le fue plantada en el lomo. Sin embargo, jamás explica quién la plantó. Fue entonces que decidí investigar algunos textos viejos de la región de Kanto, y encontré algo interesante en el Museo de Ciudad Plateada, unos panfletos que databan de un tiempo en el cual Ciudad Plateada era una simple villa. Se cuenta de cómo los Bulbasaur eran unos pequeños Pokémon de tipo normal, los cuales tenían como hábitat el bosque verde. Sin embargo, al ver cómo su potencial como bestias de tiro y al tener una carne con mucho sabor, los aldeanos de la antigua Villa Plateada empezaron a domesticarlos para los arados en sus campos. Sin embargo, las tierras empezaron a sufrir una desertificación artificial, debido a que eran sobreexplotadas. El estar cerca del monte Amun, más los mitos que envolvían a Clefairy, hicieron que los rancheros aprovecharan el suelo rico en minerales. Se decía que si un Clefairy bailaba junto a otros cultivos, estos darían el doble de frutos. Sin embargo, a los pocos años, el suelo se volvió cada vez más árido, y era imposible conseguir una cosecha decente. Aquí es donde el autor del libro, Thaddeus Oak, entró en acción. Explica cómo estudió a varios Pokémon de tipo planta, para verificar su comportamiento y saber si eran comestibles o incluso domesticables. Y hubo uno que llamó especialmente su atención: Paras. Al ver cómo el hongo y el insecto eran seres diferentes, unidos mediante una relación ambibiótica, donde el hongo se alimentaba del insecto, a cambio de volverlo más resistente,
Pensó que esa podría ser la solución a los suelos infértiles, una solución extraña, pues era usar a los Pokémon como macetas andantes. Inmediatamente vieron un Pokémon que podía servir para este propósito, los pequeños Bulbasur del Bosque Verde. Tomaron semillas de Oddish y las enterraron en sus lomos, con la esperanza de que crecieran. Sin embargo, esto funcionó demasiado bien. El bulbo en el lomo de Bulbasur creció sin problemas, y esto les dio esperanza de utilizar a todos los Bulbasur para fines alimenticios. Sin embargo, este nuevo Bulbasur se volvió agresivo y aún más poderoso. La planta en su lomo le ayudaba a defenderse, pues podía lanzar hojas afiladas o atacar con lianas poderosas. Ese Bulbasur liberó a los suyos y escapó a las profundidades del Bosque Verde. Con el tiempo, los avistamientos de Bulbasur con una planta en su lomo aumentaron, tanto que casi nadie recordaba que hubo algunos que no lo tenían. Esos Bulbasur comunes acabaron por extinguirse, puesto que los que tenían un bulbo eran más territoriales y no les dejaban alimentarse de las fuentes de bayas dentro del bosque. Estos nuevos Bulbasur atacaron la Villa Plateada. Sin embargo, un antepasado de Blaine, llamado Oliver Blaine, dio frente al problema con sus Pokémon de tipo fuego. Pocos fueron los Bulbasur que huyeron de esa masacre, y con el tiempo se pensó que la especie estaba nuevamente extinta. No fue hasta que la familia Oak consiguió domesticar a los ejemplares que aún quedaban con vida. Con el tiempo se volvieron más dóciles, lo suficiente como para que la familia de investigadores de Pueblo Paleta los dieran a los novatos para que empezaran sus viajes. Sin embargo, fueron en la antigüedad símbolo de agresividad y de lo que las acciones del hombre pueden provocar. Algo que también nos puede ofrecer la franquicia son cosas ocultas de algunos Pokémon, que si bien no son populares, tienen bastante que decir respecto a su biología. Aquí tenemos la entrada de un Pokémon no muy popular de la quinta generación, Vihiem. El motivo de esto ya lo sabrán algunos, pero la entrada de esta criatura en Pokémon Blanco, Y y Alfa Zafiro dicta: controla el cerebro del rival con su poder psíquico y manipula sus recuerdos. Esto nos deja ver que Vihiem es un Pokémon lleno de misterios, del cual es imposible saber algo concreto, pues puede que te manipule sin que te des cuenta. Ahora, adentrémonos en su biología. Su nombre Vihiem es la pronunciación de un acrónimo el cual es BEM, que significa Bug-Eyed Monster, que significa a su vez monstruo con ojos de insecto, el cual es un término antiguo para referirse a los alienígenas. Vihiem toma inspiración principalmente en un alien, pero su concepto va más allá. La forma de su cabeza y cuerpo puede tomar inspiración de un investigador privado, o incluso de un hombre de negro, los cuales se cree es la brigada de respuesta principal del Área 51 hacia eventos anómalos. Además, puede tomar inspiración de dos casos con alienígenas muy populares: el choque de un ovni en Roosevelt, Nuevo México, o la aparición del monstruo de Flatwoods. Asimismo, las luces en sus manos pueden hacer referencia a los monstruos de la Guerra de los Mundos de 1953, donde los extraterrestres tenían estas mismas luces en la cabeza. Su inspiración en casos de control mental y ciertos casos con extraterrestres le dan el tipo psíquico. Vihiem parece ser un Pokémon simple, que no esconde mucho, pero puede llegar a ser un saco de misterios y sorpresas. Hemos pasado desde una historia desconcertante hasta una más impactante sobre un Pokémon adorable, pasando por curiosidades oscuras de un Pokémon fuera de este mundo. Esto nos ayuda a articular una pregunta que poca gente se da el lujo de responder con seriedad. ¿Es en verdad Pokémon una franquicia para niños? Aquí termina la transmisión del programa más perturbador en lo que a Pokémon refiere. Un programa con el cual sentí escalofríos y miedo. Les agradezco de todo corazón que se hayan quedado a escuchar las historias que cuidadosamente seleccioné para ustedes. Si tienen alguna historia que quieran compartir, no duden en contactarse conmigo. Si les gustó,
No olviden suscribirse a Radio Reto Pokémon, puesto que hay muchas más secciones interesantes para que pasen un buen rato. Aquí Canario, cerrando la transmisión y deseándoles una linda noche. Su inspiración en casos de control mental y cierto caso con extraterrestres le dan el tipo psíquico. ¿Espera qué? ¿Psíquico? ¿Por qué? Es decir, ¿no sería un poco más lógico crear el tipo cósmico? O astral, o como lo quieran llamar. Es decir, ya hay varios Pokémon que tienen relación con el espacio como para que sea un tipo viable. Y no estaría mal que lo hicieran efectivo contra las hadas. Solo digo.